Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras, Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, hoy es lunes. Hoy es lunes 6 de marzo. Espero que estén bien, espero que, no obstante que es el inicio del fin de semana, que es el inicio de la semana laboral, tenga toda la energía y esté dispuesto a ser productivo a lo interno en su hogar, fuera de su hogar, porque necesitamos justamente energía, esfuerzos, perseverancia, en función de contribuir con nuestras familias y con el Estado de Honduras. Hoy vamos a abordar un tema sumamente sensitivo, y no porque está de moda, sino porque este flagelo le ha hecho mucho daño a Honduras, y en las últimas décadas ha sido el principal factor de violencia. Y al final la violencia solo multiplica la pobreza. Solo genera más desdichas en una población ya de por sí desempleada, con salarios en buena parte indignos. Y como en las últimas semanas se habla mucho de reglamentar o aprobar una ley, entonces hemos decidido que en este comienzo de semana va a ser el tema, la potencial ley de extradiciones. Ya de hecho, la Universidad Autónoma de Honduras participó la semana pasada con una propuesta, se ha debatido en las últimas semanas sobre el tema y vale la pena hacerlo para que luego no nos arrepintamos si es el escenario que nos están planteando algunas personas. ¿Por dónde comienzo? Comienzo con este BTR que hicimos hace algunos días para el noticiero TN5 Estelar, relacionado justamente con la posibilidad de relegar el auto acordado por medio del cual se han estado admitiendo, aceptando y aprobando las extradiciones, y con la idea ahora de crear un reglamento o hacer una ley en el Congreso Nacional para las mismas. Vamos a partir de estos conceptos que seguramente le van a impactar a usted por lo contundente y lo intensos que son. A la ciudad de Choluteca. La preocupación generada alrededor de una posible reglamentación de la extradición invade hasta a los más altos funcionarios del actual gobierno. El secretario de Transparencia, Edmundo Orellana, advierte que una ley de este tipo beneficiaría a futuros extraditables, entre ellos diputados vinculados al narcotráfico. Es evidente que el interés es proteger a aquellos que Estados Unidos eventualmente puede pedir, porque están ligados con narcotráfico. Y esos son quienes, muchos de ellos son diputados, que están siendo señalados en los tribunales y allá en los juzgados de Nueva York. Esos diputados son los que van a votar esa ley, esos son los que van a hacer esa ley. Hay que se puede imaginar el adefesio que va a salir si esos diputados son los que participan. Orellana recordó que la extradición no la regula un auto acordado, sino los tratados internacionales. Añadió que la normativa sería un laberinto con el que se dilataría el proceso. Por tanto, antes de discutirse el tema, primero se debe cerciorar que el hemiciclo esté limpio de la criminalidad organizada. Este no es el momento de hablar de una ley de extradición. Si quieren hablamos después, pero no es este momento. Cuando ya el Congreso esté limpio de todas esas lacras que han robado el país, que se han ligado con el narcotráfico, hasta que ya no haya eso, esté depurado el Congreso Nacional, entonces sí. Entonces vayamos a una ley de extradición como quieran. Esos que están preocupados por la extradición, algunos son ingenuos, otros son de buena intención,
pero otros son perversos, andan buscando cómo protegerse a sí mismos. La visión de Orellana la comparte la designada presidencial Doris Gutiérrez. Hay que volar ojo, porque hay en una de esas disposiciones, si no estamos activos, si no estamos vivos, ahí es donde puede ir la posibilidad de poder favorecer a personas que han cometido los crímenes que se señalan o los delitos que se señalan en la reforma al artículo 102. Y el mismo secretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, que en su cuenta de Twitter expresó que si el objetivo de reglamentar las extradiciones es hacer el proceso más fácil y rápido, bienvenido sea, pero darle trabas o hacerlo lento es ir en el camino equivocado. Señaló, el auto acordado ha sido efectivo más de una década y por tanto no apoyarán una ley, señalan en el Partido Nacional, cuyo jefe de bancada en el Congreso asegura que Libre parece querer tomar acciones anticipadas frente a posibles órdenes de extradición en contra de alguno de los suyos. ¿Cuál es el miedo de Libre? ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es la preocupación? ¿Les está quitando el sueño la extradición? ¿Les está llegando el agua a la casa? ¿O será ya que en los próximos días les va a venir una solicitud de extradición a personas allegadas al poder? Ese tipo de acciones el Partido Nacional no las va a acompañar. Pero en la Junta Directiva del Congreso expresan que hasta el momento no hay ninguna propuesta de reglamentar la extradición y que será el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema que definirá si es prioritario o no enviar el proyecto. Los magistrados pueden seguir trabajando con el auto acordado. Si ellos dicen, mire, nosotros lo queremos elevar a nivel de ley, pues entonces lo enviarían, llegaría al Congreso, lo analizaríamos, lo discutiríamos, habría una comisión multipartidaria para dar una opinión o un dictamen sobre este tema. Reglamentar la extradición solo requeriría de 65 votos, es decir, una mayoría simple que puede ser alcanzada en el Congreso. ¿Escucharon ustedes esas declaraciones del Mundo Orellana Mercado? Dice que mientras no esté limpio el Congreso Nacional de Diputados lacras, no deberíamos permitir que el Congreso apruebe esa ley de extradiciones. Mientras no esté limpio el Congreso Nacional, no hay que permitir que el Congreso apruebe una ley de extradiciones, porque ahí hay mucha gente que quiere la ley de extradiciones para limpiarse. Vamos a recurrir ahora a esta nota de tunota.com del viernes pasado. Odir Fernández es un mandadero en propuesta de ley de extradición. ¿Quién dice esto? Julieta Castellanos. No debería resentir que yo lea esta nota porque, como se lo reiteré ayer a Odir, yo valoro su labor, valoro todo su trabajo en el Consejo Nacional Anticorrupción. Sigo valorando al profesional, al académico y al valiente hombre llamado Odir Fernández. Es que el viernes pasado difundimos esta noticia, entrevistamos al exfiscal Mario Chinchilla también, y Mario estaba muy crítico con la posición de Odir Fernández. Pero es mi misión como periodista, aunque crea y sigo creyendo en Odir Fernández. Pero no se entienda que el deseo es hacer daño. La exrectora de la Universidad Autónoma, Julieta Castellanos, dijo que está sorprendida por la rapidez en que Odir Fernández hizo el proyecto para que las extradiciones se ejecuten mediante una ley y no con el auto acordado que aprobó la Corte Suprema de Justicia. Sorprende que un director de una maestría se dirija directamente al presidente del Congreso Nacional cuando la voz oficial no la tiene un director de maestría. En las universidades nunca reaccionan tan rápido y me he quedado sorprendida que en una semana la tenga la propuesta de ley de extradición, dijo Castellanos. Castellanos indicó que el proyecto entregado el jueves 2 de febrero por Fernández al Congreso Nacional se trata de un juego en el que la oposición, por temas que le convienen como en justicia, se ha unido con Libre. En el caso, dijo Castellanos, para trastocar las extradiciones porque ya no están de acuerdo con el auto acordado y lo quieren modificar. Le pidieron a Odir Fernández que hiciera esa propuesta de ley y que la mandara al Congreso Nacional,
¿Y eso por qué? Porque vieron la reacción, es decir, el rechazo que ha habido de la gente, diferentes sectores, sobre lo que manifestó la presidenta de la Corte, Rebeca Raquel, de estar a favor de revisar el auto acordado y que las extradiciones sean con base a una ley. Si se está hablando en la Corte Suprema de Justicia del tema de extradición es porque es el mandado que le han dado a la presidenta del Poder Judicial. Miren que también Julieta se lleva de encuentro la presidenta de la Corte Suprema. Si se está hablando en la Corte Suprema de Justicia del tema de extradición, es porque es el mandado que le han dado a la presidenta del Poder Judicial, porque ella viene del núcleo de la familia Zelaya, están emparentados, declaró Julieta Castellanos. Es por eso que, según insistió Castellanos, que se le pidió a la Universidad Autónoma que presentara el anteproyecto de la ley de extradición y el doctor Odir Fernández penosamente se presta para ser demandadero. Entre otros puntos, el borrador del proyecto de la ley de extradición habla acerca de dos figuras: extradición activa, someter a la justicia nacional a un hondureño requerido en extradición, y extradición pasiva, que un hondureño enfrente la justicia en el país requirente. Desde 2014, cuando comenzó a aplicarse el auto acordado de extradición, han sido extraditados 36 hondureños a Estados Unidos, entre ellos el expresidente Juan Orlando Hernández, quien está acusado por delitos de narcotráfico en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. La exrectora de la universidad indicó también que la oposición y Libre están unidos en la corrupción y la impunidad, y por tal motivo cree que probablemente la Sisi no venga al país porque no les conviene. Bueno, solo le faltó aclarar a Julieta Castellanos si es toda la oposición o es una parte de la oposición, pero aquí se lleva de encuentro a toda la oposición. Pero bueno, ella sabe por qué lo dice. Entonces, no deja de sorprender por la intensidad de las palabras utilizadas, porque provienen de Julieta Castellanos. Usted puede compartir o disentir algunas cosas de Julieta Castellanos, pero nadie puede negar el rol que ha tenido en las últimas décadas en el país, no solo como socióloga, como analista, sino como rectora de la universidad. Y dice dos cosas. Primero, que le sorprende la actitud que califica de mandadero de Odir Fernández. Segundo, sospecha de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de estar haciendo el favor también al Congreso Nacional y sobre todo a los diputados que quieren una ley de extradición supuestamente para alargar los procesos y blindarse y entrampar la ley, y asocia que la presidenta de la Corte esté emparentada con la familia Zelaya. Ahí no encuentro cómo es que asocia y en qué perjudica al Estado de Honduras el parentesco de la presidenta de la Corte con la familia Zelaya y los asuntos de extradición. Tendría que explicarlo Julieta Castellanos. O sea que se va de frente, pero igual Mundo Orellana dice que hay diputados lacras que quieren perturbar, alterar y alargar los procesos de extradición. Miren cuántas palabras, juicios, ideas fuertes, reflexiones fuertes, fuertísimas, intensas sobre este asunto que es tema de debate porque se pretende aprobar en el Congreso Nacional esa ley de extradiciones. Ya les presento a mis invitados, ya se los presento, solo quiero suministrarles suficientes insumos sobre esta propuesta preparada por la Universidad Autónoma. Esta fue la nota que nos hizo el periodista Ulises Aguirre, la anterior fue presentada por José Miguel Barahona Álvarez. La Maestría de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras envió en las últimas horas al Congreso Nacional un borrador de la ley de extradición. Luego de los considerando, la iniciativa de ley desarrolla todo el contenido de la propuesta y el artículo 4 dice que las solicitudes de extradición serán resueltas por la Corte Suprema de Justicia, que en primera instancia designará un juez natural, y los recursos de apelación pasarán al conocimiento y resolución del Pleno de Magistrados del Poder Judicial, que darán a conocer su decisión final al Estado requirente por medio del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El artículo 5 de esta propuesta detalla los casos que no procede la extradición pasiva o activa cuando el Estado requirente no tenga competencia para el conocimiento de los hechos imputados al sujeto reclamado,
cuando los delitos hayan sido cometidos en perjuicio del Estado de Honduras o en un lugar donde éste ejerza su jurisdicción, cuando la solicitud de extradición se fundamenta en delitos cometidos por personas que están siendo juzgadas o cumpliendo pena por los mismos hechos en el Estado requerido, o cuando, como consecuencia del proceso en que se juzgan los mismos, se haya dictado sentencia absolutoria, otorgando indulto o amnistía, o se haya cumplido con condena impuesta. Cuando la pena del delito sea menor a 1 año de reclusión, sea de carácter pecuniaria o de privación de derechos. Cuando el inculpado hubiere de comparecer ante un tribunal o juzgado de excepción en el Estado requiriente o el reclamo se encuentre amparado en la condición de asilado político. Cuando la acción penal o la pena hubiese prescrito conforme a las leyes del Estado requiriente, cuando los delitos por los cuales se solicita la extradición fueren sancionados con la pena de muerte o penas corporales. El artículo 13 enumera los documentos mínimos requeridos para la solicitud de extradición pasiva: copia o transcripción auténtica de la sentencia, de la acusación o su equivalente y de la orden de detención. Indicación exacta de los actos que determinaron la solicitud de extradición y del lugar y fecha en que fueron ejecutados, así como copia auténtica de las actuaciones del proceso que suministren pruebas o al menos indicios racionales de la culpabilidad de la persona cuya entrega se pide. Todos los datos que sirvan para establecer la plena identidad de la persona reclamada y copia auténtica de las disposiciones legales sobre la calificación del hecho, participación atribuida al infractor, precisión de la pena aplicable y sobre la prescripción. En el artículo 14, si la solicitud de extradición presenta inconsistencias, el juez natural le da al Estado requiriente 6 días para la subsanación, caso contrario se declara inadmisible la petición de extradición. Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la audiencia de prueba, el juez natural emitirá resolución motivada, denegando u otorgando la solicitud de extradición según texto del artículo 20. En el artículo 24 de este borrador de la ley de extradición claramente se establece que no procederá la extradición cuando la persona solicitada por el Estado requiriente tenga proceso penal en Honduras o estuviese cumpliendo pena por sentencia emitida. Llama la atención el texto del artículo 26 de las condiciones de la extradición, donde le dan al Estado requiriente 15 días hábiles para tomar en custodia a la persona solicitada. Caso contrario, se pondrá en libertad al encausado sin responsabilidad del Estado de Honduras, dice este proyecto borrador. El artículo 28 reza que el Estado requiriente no podrá hacer una nueva solicitud de extradición contra una misma persona, en otras palabras, a quien ya le hayan negado la extradición. Ya ustedes tienen una buena parte del contexto de esto. Aquí la pregunta con Luz Madrid para esta mañana. Adelante, Luz. Muy buenos días, licenciado Renato, a todos nuestros televidentes. El tema del día para que usted pueda debatir también aquí en Frente a Frente. Con la potencial ley de extradición, ¿cree usted que hayan diputados lacras y académicos mandaderos? Recuerde opinar a través de nuestro número de WhatsApp 9773-6065 y a través de cada red social @Frente a Frente HN. Con la potencial ley de extradición, ¿cree usted que hayan diputados lacras y académicos mandaderos, licenciado? Así le llama al Mundo Orellana Mercado el ministro de la Transparencia a los diputados perversos. También utilizó el calificativo perverso porque dice que hay ingenuos. 3 tipos de diputados: ingenuos, no me acuerdo el segundo, y el tercero, perversos. Y los perversos son los que andan promoviendo la ley de extradiciones para atrasar, volver más complejos los procesos de extradición. Entonces, él dijo, hay diputados lacras que andan detrás de esto, dice. Y Julieta habló de académicos mandaderos que le hacen este tipo de favores a los diputados lacras. Algunas reacciones antes de presentar a nuestros invitados en directo esta mañana en Frente a Frente. La sorpresiva aparición del primer borrador de la polémica ley de extradiciones provoca entre varios sectores sociales del país más preguntas que respuestas, y lo que más inquieta en este caso es que el documento haya salido de la Maestría Penal y Procesal Penal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Crea lo que la academia no sé bajo qué haber, tendría que explicarlo en este sentido, cómo lo motivó, porque deja un vacío abierto, ¿verdad? Deja un limbo, y en este sentido pues
vendría en este caso a no echar a andar lo que es la intencionalidad en este caso del legislador. Desde el punto de vista político, creemos que este no es el momento para aprobar una ley de extradiciones. O sea, creemos que es importante que se demuestre la voluntad de la actual Corte y que proceda con la ejecución de más de 32 ejecuciones que han estado engavetadas por la Corte Suprema de Justicia pasada. Y es que no falta quienes piensen que la academia en este caso se prestó al juego del gobierno de turno al dar el primer paso y presentar el borrador de la ley de extradiciones que claramente enreda el camino para que países como los Estados Unidos continúen llevándose a muchos locales a cantar a las cortes de ese país. Uno de los artículos sobreabunda en nulidades, excepciones y recursos, los que deberán ser resueltos por la Corte Suprema, y eso implica actividad tardía. En efecto, la ley propuesta en el artículo 5 crea las condiciones para complicar los trámites en los pedidos de extradición y en otro apartado le ponen fecha al país requirente para que se lleve en un término fatal al pedido en extradición. Y el otro artículo dice que si en 15 días de aprobada la extradición el Estado requirente no pone bajo custodia o se lleva al extraditable, aún con la resolución de la Corte, deberá ser puesto en libertad, lo que permite a autoridades del Ejecutivo no notificar al Estado requirente, hacerlo lentamente y poner en libertad personas ya con un mandato de extradición. La dirigencia del Partido Nacional se pregunta por qué tanta urgencia en aprobar una ley de extradiciones si con el auto acordado ya se llevaron a varias decenas de locales, o será, dicen, que el tejado de casa presidencial a menos de 15 meses de gobierno ya empieza a tener algunas filtraciones. Si ha funcionado, ¿por qué vamos a cambiar el procedimiento? ¿Qué queremos ocultar? ¿A quién queremos retener? Esas serían las grandes preguntas. El Partido Nacional no mira una opción de acompañamiento de una ley de extradición. Para aprobar la ley de extradiciones bastan 65 votos de los 128 diputados propietarios, y si los 43 diputados nacionalistas no acompañan esta medida y los 9 congresistas del PSH también le dan la espalda, el partido de gobierno tendría que conquistar todas las voluntades de la bancada liberal, una tarea bastante difícil, pues existen no menos de 10 congresistas de los 22 rojo, blanco, rojo, que aún no se embarran con las mieles del poder. El tema del día, con la potencial ley de extradición, ¿cree usted que hayan diputados lacras y académicos mandaderos? Frente a Frente presentó el tema del día. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Bueno, este lunes en el PDF de Tu Nota, un menor, primer sospechoso de masacrar a 7 personas. El joven fue capturado en un operativo de la colonia Digüana, informó Cristian Nolasco, portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones DPI. También encontraron un fusil AR-15 que los sicarios habrían utilizado en la matanza. Hondureño que tenía residencia en Estados Unidos era el blanco del ataque. Ven la fotografía de este hondureño que fue a pernoctar en este hotel de Comayagüela. Llegaron ahí los sicarios y por matarlo a él, según la versión de la policía, se llevaron a 6 personas más. Entre al PDF de tunota.com, que también tiene noticias económicas. Inflación bajará en Honduras cuando reviertan deficiencias en su economía. Y en exclusiva, fiscales denuncian que hasta primos del extraditable Cubeta están en la nómina salarial del Ministerio Público. ¿Quién es el Cubeta? Yo no sé quién es el Cubeta. Si no fuera porque estoy en el programa y estoy interesado en presentar a mis panelistas e iniciar con el debate, yo entraría rápido, haría clic ahí para entrar a saber quién es el Cubeta. Todo en el PDF de tunota.com. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. El tema del día, con la potencial ley de extradición, ¿cree usted que hayan diputados lacras y académicos mandaderos?
Aquí en el set de Frente a Frente, la abogada Maribel Espinosa. Ella es diputada del Partido Salvador de Honduras, a quien le saludo y le doy la bienvenida y el buenos días. El buenos días de este lunes, primer día laboral para mí, no para otros que comienzan el domingo. El diputado Marlon Lara en los estudios de Televicentro en San Pedro Sula o en su casa, Carlos. Está en su casa de Tegucigalpa o Puerto Cortés. Pedro. En San Pedro Sula. Bueno, no di con ninguna. Bienvenido, Marlon, buenos días. Buenos días, Renato. Muchas gracias por la invitación y sobre todo compartir con una de las diputadas más beligerantes en el Congreso Nacional y una de las profesionales más prestigiosas del país, la abogada Maribel Espinosa. Muchas gracias. Gracias a ti, Marlon. En el teléfono está la exrectora de la Universidad Autónoma, la socióloga Julieta Castellanos, participando ya en unos minutos. Antes, la abogada Maribel Espinosa. La abogada Maribel Espinosa con sus reflexiones y valoraciones sobre este contexto que hemos dado al debate de esta mañana. Por favor, abogada. Muchas gracias por la invitación, gracias por compartir con la exrectora Julieta Castellanos, mi amigo es el diputado Marlon Lara, un diputado muy bueno del Partido Liberal, orgullo del partido. Mire, la primera reflexión que voy a hacer es que Honduras padeció y aún padece de un mal terrible que la primera persona que lo denunció públicamente ya no está aquí y fue en su programa, el señor Landaverde. Alfredo Landaverde, sí. El crimen organizado llegó incluso a gobernar este país. Y todavía tenemos sus tentáculos en los tres poderes del Estado. Tenemos que partir de esa premisa. Entonces, en todos los procesos van a haber fuerzas oscuras tratando de restablecer aquel círculo de impunidad generalizado, y todavía lo tenemos. Y eso lo vimos en el proceso ante la Junta Nominadora, eso lo vamos a ver cuando vayamos a elegir fiscal general, eso lo vimos en las elecciones pasadas cuando se eligieron diputados al Congreso Nacional. Entonces, estoy de acuerdo con su rótulo, en el Congreso sí hay lacras, definitivamente, gente vinculada con el crimen organizado, y lo vamos a decir de frente. En la Corte hay gente vinculada con el crimen organizado y lo vamos a decir de frente. En el Poder Ejecutivo hay gente vinculada con el crimen organizado y lo vamos a decir de frente, porque es una realidad. Entonces, en esas circunstancias que vive el país, hablar de una ley de extradición cuando hemos tenido un procedimiento establecido mediante un auto acordado a una normativa que no es de juzgamiento, y aclaro esto, y que nos ha dado el resultado positivo, solo aquellos diputados que se atrevan a presentar esa iniciativa de ley en el Congreso serán la cara del crimen organizado. Y se lo digo así contundentemente al pueblo de Honduras. Nosotros, desde la bancada del Partido Salvador de Honduras, vamos a estar vigilantes. ¿Quién se atreve en el Congreso Nacional a presentar esta iniciativa de ley? Y voy a aclarar algo. La Universidad Nacional Autónoma no tiene iniciativa de ley. Aquí los únicos que tienen iniciativa de ley es la Corte Suprema de Justicia, el Poder Ejecutivo y los 128 diputados del Congreso Nacional. Entonces, vamos a ver quién se atreve, porque, en mi opinión, como dijo mi maestro, el doctor Edmundo Orellana, hay gente ingenua, y quiero pensar que el doctor Odir Fernández es ingenuo, quiero pensar eso, porque está siendo utilizado por fuerzas para presentar esto. Yo me pregunto, ¿y esa maestría por qué no nos ayuda mejor
a preparar el nuevo Código Penal o las reformas al nuevo Código Penal? ¿Por qué no nos ayuda para restablecer el delito de lavado de activos que en el año 2021 pusieron en precario y estamos a punto de entrar en la lista gris porque no cumplimos con las normas Gafi? ¿Por qué? Porque hubo un acuerdo de impunidad en el Congreso para permitir que salieran todos los lavadores de activos, y eso está vigente todavía, y hemos sido incapaces en ese Congreso Nacional de poder modificar eso. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Porque esas fuerzas oscuras están en el Congreso presionando. Mire, don Renato, es una pena lo que voy a decir. La Maxi nos pide la derogación del decreto 116, fondo departamental. Nos pide la derogación del decreto 57 y 92, perdón. Al día de hoy estamos esperando el tercer debate desde el año pasado y el Ministerio Público no puede ejercer las investigaciones para poder acusar a un montón de pícaros. ¿Y quién está deteniendo eso? El Congreso. El Partido Salvador de Honduras el año pasado sacó un manifiesto y le envió una carta pública al presidente del Congreso para que sometiera a votación decretos de ley que solo requieren mayoría simple. Y yo me pregunto, ¿por qué no los han presentado? Entonces usted se da cuenta que todo esto, el entorno de todo esto, solo tiene un propósito. Y el propósito, en mi opinión profesional, es dificultar el procedimiento de extradición. Y el procedimiento de extradición, don Renato, es un procedimiento que no se trata de un procedimiento para juzgar a una persona. La persona sometida al procedimiento de extradición guarda y conserva su estado de inocencia, porque su estado de inocencia se va a mantener en el tribunal donde va a ser juzgado, cuando se trata de una, extradición a solicitud de otro país. Y voy a ir más lejos. Hemos llegado al descaro que todo esto va en contra de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional y sus protocolos. Y Honduras es suscriptora de ese convenio. La Constitución de la República dice claramente en qué casos. Pero claro, como han manoseado, y así lo dije en un tuit, como han manoseado tanto las leyes penales para favorecer a los criminales, que ahora lo que quieren es establecer una ley de extradición para impedir que estos criminales, que se califique eso en Honduras, e impedir que estos criminales vayan en extradición. Mire, la ley de extradición por sí no es mala, no lo es, en otras condiciones de país. Si no tuviéramos, como dice el maestro Orellana, la gente que tenemos en el Congreso. Porque a las pruebas me remito. ¿Por qué al día de hoy no hemos restablecido el delito de lavado de activos? ¿Por qué? Y estamos violando las normas Gafi, poniendo en peligro que el país deje de tener operaciones internacionales. Es grave lo que le estoy diciendo. Y si no, entreviste a la gente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Estamos a punto de caer en la lista gris nuevamente, en donde vamos a quedar totalmente desconectados del país porque ciertos criminales en el Congreso modificaron la ley. Marcio Sierra, presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en atención a lo amplio que usted ha sido conmigo desde que está en el gobierno, hoy enviaremos un equipo de periodistas para que se pronuncie sobre esas normas Gafi y los riesgos que implican para Honduras salir de esas normas Gafi por no reactivar esta ley en el Congreso Nacional de la República. Luis Redondo, usted que predica ética
que predica moral, que predica transparencia. Hoy enviaremos un equipo también para preguntarle por qué no ha sometido al tercer debate esta ley. ¿Quién manda en el Congreso?, le preguntará nuestro periodista. ¿Manda usted o manda Carlos Zelaya? Y si es Carlos Zelaya, también la pregunta para él: ¿qué le impide a Carlos Zelaya reactivar o someter al tercer debate esta ley de lavado de activos? Continúe, por favor, abogada. Entonces, si usted ve el artículo 5 de este proyecto de ley, es una pena. Ahí está claro. Habrán muchas conductas que con esa depravación legislativa que tenemos, porque eso es lo que hay normativa depravada para favorecer al crimen organizado, entonces esa gente no va a poder ser extraditada. Así de simple. No quiero entrar al tecnicismo porque esto tiene que escucharlo bien el pueblo de Honduras. Mire, don Renato, el país no va a cambiar si no adoptamos posiciones heroicas, si no adoptamos posiciones serias, porque a mí me presentan este proyecto de ley en el Congreso y yo voy a señalar a quien lo presente. No me importa lo que pase, pero tenemos que proteger a nuestros niños y nuestros jóvenes de ese realmente eso terrible que es el crimen organizado, que yo espero que podamos irlo haciendo retroceder en la medida que hombres y mujeres de bien sean electos para los cargos públicos que tengan que ver con la administración de justicia. Yo quiero decirle, yo en lo personal estoy muy contenta, ¿verdad?, con todo el trabajo de la Junta Nominadora. Pero aún así, ya se habían ido, ya habían pasado el filtro un par de personas que tenían vinculación con el crimen organizado. ¿Y por qué? Porque nadie se atrevió a presentar denuncia, por miedo. No porque no supieran, sino porque tenían miedo. Pero afortunadamente no les dieron los números y no quedaron estas personas en los 45. Entonces, yo me pregunto, en vez de estar haciendo lo que le dije antes, derogando el decreto 57, el 93, el 116, resolviendo el problema de las normas Gafi, modificando el tipo penal de lavado de activos, estamos en esto, para ayudarle precisamente a los que le han hecho tanto daño a este país. Y hay otros temas, don Renato, hay otros temas de vital importancia en el Congreso que deben de ser abordados y que la academia debería de emplear su tiempo. Pero la academia prestándose para facilitarle a los narcotraficantes, a los miembros de crimen organizado internacional, para que se queden en el país y sean juzgados en Honduras, es una pena. Perdóneme, pero es una pena, y lo sostengo. Porque, imagínese, que aquí es bien claro la ley, es clara la Constitución, cuáles son los únicos delitos objetos de extradición. Lo dice de manera general, claro, pero ahí se quieren, y este es el punto que voy a tocar, solo ese, porque hay otras cosas muy delicadas ahí. En Estados Unidos hay un delito que se denomina conspiración. Precisamente el ex gobernante Juan Orlando Hernández es una de sus acusaciones. Bueno, el artículo 5 dice que no son extraditables los que no sean delito en Honduras. Ese delito no está en nuestro país. El de conspiración no figura en nuestras leyes y generalmente... No en la forma que está concebido en Estados Unidos, pero ya lo han dicho la doctora Ana Pineda, el doctor Edmundo Orellana, muy claramente han dicho, nosotros solo podemos sujetarnos a lo que dicen los tratados y las convenciones internacionales respecto al procedimiento de extradición.
Dejémoslo así. ¿Por qué? Porque es importante dejar claro que cuando nosotros suscribimos un convenio o un tratado, se vuelve derecho interno. En ese sentido, don Renato, no hay nada que cambiar en este momento. Lo que hay que hacer es seguir en esa lucha para capturar a los extraditables y que la Corte continúe con el procedimiento establecido, que no es un procedimiento de juzgamiento, no lo es. Es un procedimiento solo para verificar si se cumplen con los requisitos establecidos en las convenciones internacionales y en los tratados internacionales suscritos por Honduras sobre extradición y la propia Constitución. No necesitamos más por ahora. Y ha sido un procedimiento exitoso. Y yo quiero decirle algo bien importante. Ojalá que los altos representantes del Partido Libre ya se estén pronunciando, porque escuché ahí al Partido Nacional, a su jefe de bancada, lo escuché hablar, decir que están en contra. Me alegra. Nosotros en el PCH, pues, nadie va a poner en duda que estamos en contra todos. En el Partido Liberal he escuchado a Yuri Sabas, a José Alfredo Saavedra, a don Mauricio Villeda, a Marlon Lara aquí, que obviamente no me cabe duda que como grandes voceros de esa bancada van a decir lo mismo. Entonces, yo le digo a estos señores, no sigan por esa ruta porque están equivocados y van a quedar al desnudo, porque los vamos a exhibir si se atreven a presentar ese proyecto de ley en el Congreso. Quien no se pronuncia es el jefe de la bancada del Partido Libertad y Refundación. Se me ha escapado su nombre. ¿Quién es? Rafael Sarmiento, ¿verdad? Sí. Rafael Sarmiento. No dudo que Rafa Sarmiento, como le digo yo, se esté pronunciando en las próximas horas, como esperamos también que se reactive el tercer debate de esa ley de activos, de lavado de activos, que de no producirse nos estaría poniendo al margen de las normas Gafi con las consecuentes reacciones que produciría esto en el mundo occidental. Y además, insisto con la pregunta para el presidente del Congreso, ¿por qué no somete a tercer debate esta ley? Y paralelo a ello tengo que hacer otra repregunta. Luis, usted es el presidente. ¿Usted es el que somete todo eso por la discrecionalidad que tiene el presidente del Congreso? ¿O tiene más poder el secretario del Congreso, Carlos Zelaya? Pausa y volvemos con Julieta Castellanos y Marlon Lara. Redes Sociales es presentado por La Curazao, la casa del verano. Disfruta de los mejores descuentos de la temporada. Participa y gana 5 paquetes dobles a Roatán. Muchas gracias por sus mensajes. Damos lectura. Buenos días a todos y felicitar a Renato por traernos programas con temáticas de nuestra realidad nacional. Con referencia al tema, me surgen dudas como si existe ya un tratado de extradición firmado por Honduras y otros estados con Estados Unidos. ¿Es legal hacer una ley de extradición en el entendido que los tratados pesan más que las leyes? ¿No sería más conveniente continuar con el auto acordado que ha funcionado bien, o es que lo que quieren es proteger a los señalados en la lista Angels? Continuamos dando lectura a más mensajes. Buenos días, señores. Considero que diputados lacras, claro que hay ya días. Buenos días, claro que sí hay mandaderos y muchos más lacras que buscan un escudo. Espero que no lo logren. Continuamos con más mensajes. Por lo menos el 90% son lacras y mediocres, y los hay en todo color: rojinegro, azules, colorados y arcoíris. Nos comparten más televidentes. La rectora Julieta Castellanos se refiere al artículo constitucional 250.
Continuamos con más mensajes. No es el momento para discutir la ley de extradición en el Congreso Nacional, ya que varios diputados están siendo investigados por el delito de narcotráfico y hasta varios expresidentes, específicamente Manuel Zelaya Rosales y Porfirio Lobo, quienes son nombrados en las Cortes de Justicia estadounidenses. No queremos más impunidad en el país, nada de intentar blindarse corruptos. Muchas gracias por seguir enviando sus mensajes. Redes Sociales fue presentado por La Curazao, la casa del verano. Disfruta de los mejores descuentos de la temporada. Participa y gana 5 paquetes dobles a Roatán. Venga, doña Julieta Castellanos y Marlon Lara, solo permítanme unos segunditos, por favor, doña Julieta, don Marlon. Primero mostrarles ese artículo 5 de la propuesta que hace la Academia, a este artículo 5 que tanta controversia genera y que lo leeremos textualmente en los próximos minutos, porque sobre este 5 tiene otra acotación la abogada Maribel Espinosa. Y solo a manera de ejemplo, si usted revisa el literal B, el literal B, que dice, del 5. Así es. No procederá la extradición pasiva o activa en los siguientes casos. B. Cuando los delitos hayan sido cometidos en perjuicio del Estado de Honduras o en un lugar donde éste ejerza su jurisdicción. Bueno, es bien simple, don Renato. Los delitos del tráfico de drogas son delitos en perjuicio de la salud pública del Estado de Honduras. En ese sentido, pues, el que comete ese delito no es objeto de extradición. Más claro no se lo puedo decir. Me encantaría quedarme más tiempo en el programa, pero usted sabe que pedí su anuencia para poder retirarme, pero era tan importante dejar esto claro. Y si me permite un mensaje final para el pueblo de Honduras. Nosotros venimos al Congreso Nacional a representar al pueblo en procura de sus mejores intereses. Y vamos a denunciar permanentemente conductas depravadas, como lo que pretenden hacerse mediante este proyecto de ley. Quiero decirle al pueblo de Honduras que habemos diputados en el Congreso Nacional que conocemos la ley y que sabemos interpretarla también. Y en ese sentido, nos podrán ganar con votos, por mayoría de votos, pero nuestras posiciones en la bancada del Partido Salvador de Honduras van a quedar establecidas siempre para la historia en el país. Porque nosotros tenemos el deber de comenzar una nueva forma de hacer política y es con ética. Y la ética nos impone el deber de orientar al pueblo y decirle por qué estas cosas no deben de pasar. Muchas gracias, don Renato. Solo quiero que escuche el mensaje de Odir Fernández que me envía en este momento. Buenos días, me dice. Según ese borrador de ley de extradición, según el artículo 5, uno de los casos en que se prohíbe la extradición lo es cuando se trate de delitos cometidos en contra del Estado de Honduras. Claro. Los delitos de tráfico de drogas son delitos en perjuicio de la salud pública del Estado de Honduras. Con ello se evitaría autorizar la extradición de estos supuestos. Aquí en Honduras, así como se aplica la ley, es posible que se prohíba la extradición en casos de narcotráfico. Voy a rectificar, no es el mensaje de Yair, perdón, de Odir Fernández, es que confundí el Yair con Odir, no es del abogado Yair López. Lo está diciendo. Es del abogado Yair López este mensaje. Y lo está diciendo un profesional que me merece todo el respeto, que lo conozco, que sé que es, además de un caballero, un hombre con integridad. Según este borrador, dice Yair,
lo voy a repetir porque confundí los nombres, Yair López. Según este borrador, la ley de extradición, según el artículo 5, uno de los casos en que se prohíbe la extradición lo es cuando se trate de delitos cometidos en contra del Estado de Honduras. Los delitos de tráfico de drogas son delitos en perjuicio de la salud pública del Estado de Honduras. Con ello se evitaría autorizar la extradición de estos supuestos narcos. Aquí en Honduras, así como se aplica la ley, es posible que se prohíba la extradición en casos de narcotráfico. Totalmente de acuerdo lo que acabo de decir. Así que, don Renato, yo quisiera exhortar a mis compañeros diputados. Demos una muestra clara al pueblo de Honduras rechazando este proyecto de ley, de que estamos en la ruta correcta, de que estamos luchando realmente contra la corrupción y el crimen organizado en este país. Juan Carlos Segovia, ni el mismo Jos, sabiendo que estaba expuesto y que luego se concretó su extradición, impulsó una ley similar a la que están pretendiendo hoy. ¿Quién sabe quién o quiénes? Tendrán que salir a luz para saber quiénes son. Estamos jodidos, dice Juan Carlos Segovia, y se va recordando esta frase la abogada Maribel Espinosa. Dice que va a exhibir a los diputados que presenten esta iniciativa de ley en el Congreso. Bueno, desde ya les anticipa que quienes presenten esta iniciativa de ley son parte de los diputados lacras del Congreso de la República. Así lo es. Así lo es. Porque no es el momento para hablar de una ley de extradición, y el proyecto que acabamos de ver, en solo un inciso, ya dice mucho. Gracias, abogada. Gracias. Gracias a usted por el Lamento, pero sé que tiene un compromiso. Voy con la rectora de la Universidad Autónoma vía teléfono, Julieta Castellanos. Licenciada Julieta, buenos días. Muy buenos días, licenciado. Un saludo a la diputada Maribel Espinosa, al diputado Manuel Lara. Realmente, después de escuchar a la diputada Espinosa, siento todavía más vergüenza de esa propuesta que ha enviado la maestría en Derecho Penal. No soy abogada y no conozco el detalle, los alcances de esa propuesta, pero el solo hecho de plantearla, habiendo tenido el rechazo la iniciativa que presentó la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, ya era motivo suficiente para que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras no la involucraran en este penoso incidente. Y no estoy de acuerdo con su expresión, licenciado, de que me llevo de encuentro al doctor Fernández y a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. No me lo llevo de encuentro, lo que hago es llamar las cosas por su nombre, porque como persona inteligente que somos en Honduras, siento que nos asaltan la inteligencia cuando tratan de forrar una iniciativa con el blindaje académico. Entonces rectifico. Yo considero que una persona que tiene la trayectoria de trabajo, solo permítame, del doctor Fernández, que tiene la trayectoria. No, le decía que entonces rectifico y le doy la razón. Rectifico, de repente, lo acepto, fue una frase ligera y no fue lo que quise decir. Sí. Así que para que tenga todavía más fuerza su mensaje del que se puede discrepar o no, rectifico que no era la frase oportuna llevarse de encuentro. Adelante, rectora. Sí, muchas gracias. Sí, porque lo que yo siento es que en el país sabemos muchas personas inteligentes que hemos estudiado, que hemos trabajado y que están tratando de aparentar una propuesta académica bajo, y detrás de eso hay otras
iniciativas o otras intenciones. Yo me referí que me sorprendió que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, teniendo tantos retos esa institución, como ser una credibilidad por debajo del 20%, su primera intervención pública, o fue la primera que yo escuché al menos, haya sido para referirse que necesitan una ley de extradiciones y que el auto acordado lo van a desechar. Y luego me sorprende que una maestría de la universidad con esa velocidad reaccione enviando una propuesta que además en el oficio de remisión dice que lo elaboró una persona y da el nombre de la persona que lo elaboró. Por lo tanto, con una iniciativa de una unidad académica se reúnen sus docentes. ¿Por qué no se lo pidieron al claustro de profesores de Derecho? Porque el claustro de profesores está integrado por más de 100 docentes que se reúnen y ahí hubieran deliberado una propuesta. Pero se la encargan al coordinador de la maestría, él se la asigna a un profesor y la envía. Ese no es una propuesta de una unidad académica. Esa no es la forma en que la universidad responde. Yo recuerdo cuando nosotros opinamos sobre la edad punible, que querían reducir la edad punible, se le pidió opinión a la Facultad de Ciencias Jurídicas, se le pidió opinión a la Escuela de Psicología, se le pidió opinión a la Escuela de Trabajo Social, y esa fue la opinión que se trasladó, porque así es cuando uno respeta la institucionalidad. Uno pide que opinen las personas y los claustros que tienen el conocimiento para hacer las propuestas. Y en este caso, esa rapidez con que responden significa que había urgencia. Y yo creo, licenciado Álvarez, que el camino que recibe un empleado, un funcionario, investigando corrupción, como investigó el doctor Fernández, ya no hay ingenuidad. Ya no hay ingenuidad. No podemos decir que alguien de 40 años y que ha trabajado 15 en el sistema de justicia es ingenuo. Yo le digo, después de escuchar a la diputada Maribel Espinosa y la lectura que usted hizo del mensaje del abogado Jair López, y es todavía más vergüenza de una posición que haya enviado la universidad sobre este tema, porque ahí no es un tema de pluralismo, de respetar el pluralismo, como se ha querido decir también de parte de las autoridades universitarias. Eso no es pluralismo. Pluralismo es cuando uno respeta las ideas políticas. Y yo voy a decirle que desde el golpe de Estado del 2009, nosotros llegamos a trabajar a la universidad a gente que venía del gobierno del presidente Zelaya, al licenciado Hernando Sarmiento, el actual canciller, trabajó en la universidad, la ministra de Derechos Humanos trabajó en la universidad, eso es pluralismo, eso es respetar las ideas y no permitir la persecución política. Y los empleados que se iniciaron a trabajar. Le voy a pedir que no se mueva mucho con el teléfono, porque cuando se produce ese movimiento, entonces se aleja de la antena, que es la que irradia esa señal, y no se le está escuchando. El último 2 minutos no se le ha escuchado bien, y por la importancia de este tema yo quiero que hasta los suspiros se le escuchen, rectora. Así que vamos a intentarlo de nuevo. Los últimos 2 minutos no se recibió bien la señal. Lo vamos a intentar una vez más. Adelante. Ah, muy bien. Nos ha enviado otro número. Vamos a intentar.
Vamos a llamar al otro número. Mientras tanto, escuchamos al diputado Marlon Lara, recordando lo que ha dicho Julieta Castellanos, porque Maribel Espinosa dijo que ella quería entender y comprender que por ingenuidad Odir Fernández y su maestría envió esta propuesta al Congreso Nacional. Pero dice Julieta que ya Odir no es ningún ingenuo, que tiene más de 40 años. Y el rector también habló este fin de semana de que respetaban esa propuesta de la maestría por el pluralismo. Esto no es pluralismo, dice la exrectora Julieta. La justificación de Francisco Herrera, el actual rector. Se es plural con las ideas, dice, pero esto de la propuesta no es pluralismo. Al igual que le ha sorprendido que una de las primeras acciones de la presidenta de la Corte haya sido decir que estaba de acuerdo con reformar el auto acordado, elaborar un reglamento, una ley de extradiciones. Si ya tenemos la comunicación con Julieta, está lista entonces. Vamos, rectora, adelante. Lo que no se le escuchó fueron sus expresiones de los últimos 60 segundos. Adelante. Sí, lo que planteaba es que el pluralismo es político y es ideológico. Y esa propuesta, esa iniciativa que ha formulado la maestría de Derecho Penal es tomar posición en un problema nacional. Es otra cosa, son cosas diferentes. Cuando se toma posición en un tema que ya era polémico, como era esta ley de las extradiciones, porque cuando la señora presidenta de la Corte habla, hubo reacciones de rechazo. ¿Y por qué yo la vinculo a la señora presidenta y por qué la menciono? Porque es lo primero que habla cuando toma posesión. Y todos sabemos, porque eso se conoció, eso no lo estoy inventando yo, todos sabíamos que era la candidata de la señora presidenta de la República y que la candidata del señor Manuel Zelaya era la señora Marlina de Flores. Inclusive pasa lo que pasaba en otros gobiernos, queda la persona que es la que prefiere o la que quiere la presidenta de la República. Entonces, en ese sentido, esa ha sido mi alusión. Esa ha sido mi alusión de que, desde luego, ella tiene un vínculo directo y, desde luego, lo que ella dice y lo que ella plantea, uno lo entiende como que hay un nexo de interés directo. Y yo, digamos, licenciado, en realidad nosotros tenemos que respetarnos y hacernos respetar. Si ellos quieren hacer las cosas como las quieren hacer, pues que hablen con valentía, como hablamos nosotros. Que hablen con valentía, pero que no busquen a la universidad para que les haga el mandado. Mire, ya hicieron el mandado con la Universidad de Agricultura. Ahí le mandé una fotografía al señor Andino, que me la enviaron de Catacamas, donde andan tomando posesión el nuevo rector de Catacamas, y ahí está Carlos Zelaya, el diputado Redondo, el diputado Sarmiento. ¿Qué hacen los diputados en la toma de posesión de un rector? Está el rector Herrera y está el señor Odir Fernández. Eso fue hace 2 semanas en Catacamas. Las universidades son autónomas. Precisamente aquí hay 4 universidades autónomas. La Autónoma de Honduras, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad de Agricultura y la ESNACIFOR. Estas 4 universidades están en el Consejo Superior de Universidades Centroamericanas, porque uno de los requisitos es que sus autoridades sean nombradas con independencia del poder. Pero, ¿por qué no está la Universidad de la Defensa ni la Universidad de la Policía? Porque sus rectores las nombra el ministro, el gobierno.
Entonces, ¿qué hacían las autoridades académicas junto a los políticos dándole posesión al rector de la Universidad de Agricultura en Catacama? Mire, cuando yo estaba de rectora, íbamos a Nicaragua. En la Universidad de Nicaragua tenían la bandera del Frente Sandinista en la universidad. Eso no procede. Mire el 28 de junio del año pasado, donde dio su conferencia, y si quieren busquen las fotografías, donde dio el aniversario el expresidente Zelaya del 28 de junio, en el Palacio Universitario de los Deportes. Ahí fue. Según la ley orgánica de la universidad, las instalaciones universitarias son para eventos académicos, artísticos, culturales y deportivos, solo para esos eventos, para temas académicos, deportivos, culturales y artísticos. Y entonces, ¿cómo debe interpretarse esto? ¿Es que acaso el rector Francisco Zelaya se está vendiendo para tener el apoyo del sector público a la reelección? Es decir, yo solo interpreto, colijo, pregunto en función de lo que usted me está diciendo. Yo lo que llamo es a la Junta de Dirección Universitaria, porque ellos son los responsables del patrimonio de la universidad y ellos son los que deben de resguardar que los bienes universitarios solo tengan esos fines. Mire, en mi periodo se restauró el Paraninfo universitario. Nos desviamos un poquito del tema, rectora. Sí, yo sé, pero lo que le quiero decir es, ¿por qué las universidades no deben de vincularse en este tema? Y llegamos a eso porque usted habló, y yo hablé también del tema del pluralismo. Eso no es pluralismo, eso es tomar posición en este tema. Y con lo que ha dicho la diputada Espinosa y lo que leyó usted del tweet, eso es más que evidente que ahí la maestría de Derecho Penal no actuó conforme al interés de la institución ni a los principios de la institución, sino que hizo una propuesta, inclusive sin tomar en cuenta, porque según su oficio, quien lo redactó, como le planteé y como aparece ahí, es una persona, y eso no es entonces una propuesta de una maestría. Muchas gracias. La rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, afirmando que la Universidad Autónoma con esta propuesta ha tomado posición a favor de lo que estaba denunciando Maribel Espinosa. Esa propuesta es para beneficiar a los diputados lacras del Congreso que quieren entorpecer el proceso de extradición. No estoy diciendo nada riesgoso, no son palabras mías, sino que solo entretejo cada una de las expresiones que esta mañana he escuchado. Y falta la del diputado Marlon Lara después de la pausa comercial. Damos lectura a sus mensajes. Estoy de acuerdo con el señor Edmundo Orellana. De este Congreso actualmente no puede salir una intención sana, pues hay conflicto de intereses. Muchos tienen cola que le pisen. Lo que quieren es darle herramientas a los malos para evadir la justicia. Continuamos con más mensajes. El problema no es la ley, es el proceso que propone. En el auto acordado no propone excepciones y ha funcionado. ¿Por qué no suben de un solo el auto acordado a ley? ¿Qué temor tendrá el gobierno actual? Continuamos con más mensajes. Abundan los diputados lacras y Fernández es un mandadero.
Es interesante que el borrador salga de la UNA, que anda haciendo el alma mater en estos rollos si no tiene iniciativa de ley. Este borrador plasma la prisa, alarma, temor y sobre todo miedo que tienen esos que aparecen en la lista que ha estado engavetada. Dicho borrador se ve que no tiene muchos detalles, ya viene bien ajustadito. Todo se encierra en no quiero que me extraditen, el gobierno me lo debe. Continuamos con más mensajes de nuestros televidentes. Si hay diputados y jueces lacras, pero seguro que hay también detrás narcos que desean no ser enviados a Estados Unidos y otro país que los solicite en extradición. Hay dinero sucio y compra de voluntades para aprobar esa ley, que en verdad no se necesita, ya que el actual acuerdo vigente ha funcionado bien. Honduras sigue siendo un país cooptado y no hay independencia de poderes. ¿En qué país democrático un asesor presidencial decide sobre los aspectos políticos de un país y toma decisiones que la figura decorativa de Xiomara Castro ordena ser inconcebible? Te voy a dar una sugerencia porque mira que estamos leyendo mensajes de las 7:31 y entonces en el transcurso del programa, según avanzan los minutos, se van diciendo muchas cosas. Así que toma así algunos por el azar para que abarquemos todas las horas. Por ejemplo, ese. Coincido con la abogada Maribel Espinosa, los diputados deben ser patriotas, no protegiendo intereses particulares. Wilfredo Salinas, desde Coyoles, Caserío, Lanchito, así al azar, para abarcar todas las horas. No le den vuelta al asunto. En ese Congreso lo que están haciendo es cuidar la espalda a Carlos Zelaya, que está mencionado en Estados Unidos por narcotráfico y posiblemente ya está pedido en extradición. Mira, sigamos así. Por ejemplo, de las 8 de la mañana. Al azar los estamos escogiendo, pero es para abarcar todas las horas. ¿Por qué no decir que la extradición es parte de los acuerdos políticos suscritos con ocasión de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Libre, liberales y nacionalistas son más de lo mismo y pasarán toda ley que los beneficie. Vamos a ver, sigamos escogiendo así. Buenos días, ¿cómo es posible que esa bebida contenga como ingrediente cocaína? No, ok, este es un mensaje esos... más arriba, ese es de la repetición. Buenos días, don Renato, soy Roberto Castro de San Pedro Sula. No sé por qué no han derogado la reelección, ya lo hubieran derogado. Bueno, vamos a seguir. Marlon Lara, el diputado Marlon Lara está en los estudios de Televicentro en la ciudad de San Pedro Sula y desde ahí nos hace una valoración, Marlon, de lo que has escuchado hasta el momento aquí en Frente a Frente con Julieta Castellanos, con Maribel Espinosa y la participación del público sobre esta pregunta. Con la potencial ley de extradición, ¿cree usted que hayan diputados lacras y académicos mandaderos? Solo déjame poner esta cortina y luego vamos contigo. Redes Sociales fue presentado por La Curazao, la casa del verano. Disfruta de los mejores descuentos de la temporada. Participa y gana 5 paquetes dobles a Roatán. Marlon. Muchas gracias, Renato. Quiero decirte que viendo la intervención de la exrectora Julieta Castellanos, y lo mismo que la participación de la abogada Maribel Espinosa, y si tú revisas bien todo lo que está diciendo el pueblo hondureño a través de las redes sociales, es evidente que el pueblo hondureño no está de acuerdo en que se vaya a someter a discusión en el Congreso Nacional la ley de extradición. Como bien lo decía la abogada Maribel Espinosa, iniciativa de ley solo tiene la Corte Suprema de Justicia, el Poder Ejecutivo y los 128 diputados del Congreso Nacional. Es por eso que miramos con sorpresa que de la academia haya surgido una ley de extradición cuando debe haber sido desde la rectoría, que se tuvo que haber enviado en todo caso una propuesta sea al Poder Ejecutivo o a la Secretaría del Congreso Nacional. Pero en ese caso quiero decirte que hecha la ley, hecha la trampa. Es algo que, como lo decía la abogada Maribel Espinosa en el artículo 5, ya se menciona cuándo no se pueden extraditar las personas. Honduras ha sido víctima de ese flagelo del narcotráfico, producto de que estamos en la ruta que viene desde el sur hacia el norte. Estamos hablando de que hay una oferta que se produce en el sur y hay una demanda que se da en el norte y nosotros estamos en el centro. Lo más preocupante de todo esto es que muchos jóvenes de nuestros países están siendo víctimas
precisamente de ese tráfico que se da. Antes, cuando se pasaba la droga por nuestros países, se le pagaba a las personas que hacían esas funciones. Ahora, y fue denunciado en un estudio, creo que fue de la OPS, que tuve acceso a leerlo, que se decía que ya no estaban pagando con dólares o en lempiras a las personas que hacían ese trasiego de drogas, sino que estaban pagando con droga que quedaba en nuestro país. Eso es un problema que todavía no se ha analizado y no se debate públicamente, las consecuencias que eso puede traer para nuestra juventud, para las personas más vulnerables, para lo que puede ser la fuerza productiva del país. En ese sentido, si tú analizas desde el 2013 que se aprobó la ley de extradición, ¿cuántas personas han sido enviadas a Estados Unidos? Alrededor de 40. Dicen que hay 32 personas más solicitadas en extradición, lo cual significa que podemos estar hablando entre 100 a 400 personas que pueden estar siendo amenazadas con poder ser extraditadas por estar incurriendo en ese ilícito. Eso es una minoría, porque en Honduras somos 10 millones de habitantes. La mayoría del pueblo hondureño es gente buena, dedicado a negocios lícitos, dedicado al comercio, dedicado al trabajo honroso. Entonces, yo ya días vengo denunciando que en este gobierno se está legislando para beneficiar a unas minorías y no a las grandes mayorías. Y otro tema que hemos venido denunciando es que en este gobierno están preocupados por las cosas que están funcionando. Y te voy a dar un ejemplo que tal vez se salga del tema. Han estado insistiendo en el Congreso Nacional que quieren quitar la concesión de la carretera CA5, que está concesionada a una empresa que ha hecho inversiones, que ha mejorado, que creo que es evidente que esa es la mejor carretera que existe en el país, pero no hablan de la carretera hacia Occidente, no hablan de la carretera del Atlántico, no hablan de la carretera que va de Ciguatepeque a Intibucá, no hablan de todos esos corredores que necesitan mejorar su infraestructura. Están enfocados en un proceso concesionario que sí le está dando buenos resultados al pueblo hondureño. Si bien es cierto, hay que pagar peajes por esa carretera, pero está funcionando en perfectas condiciones. Entonces eso lo que nos dice es que en este gobierno las cosas que funcionan están siendo atacadas y las cosas que no funcionan no las están poniendo atención ni dan alternativas de poderlas mejorar. Hay un acto acordado, hay tratados que permiten la extradición. El pueblo hondureño ha visto con buenos ojos que personas que han cometido delitos en el país, que tiene que ver con otros países como Estados Unidos, sean llevados en extradición, precisamente porque aquí en Honduras, esas personas que han sido llevadas, que creo que son alrededor de 40, si tú vas al Ministerio Público, si tú vas a los tribunales de justicia, no tienen ningún delito, no tienen ningún expediente. Eso es porque en Honduras la justicia no está funcionando, porque los operadores de justicia no funcionan o no quieren atender las demandas que tiene la población hondureña contra esas personas, y es por eso que sus expedientes están limpios. Esa falta de justicia en el país es lo que genera incertidumbre, es lo que genera que muchos hondureños, como no hay inversión en el país, tengan que emigrar al exterior. Es por eso que nosotros, en el caso mío, con alrededor de 10 o 12 diputados del Partido Liberal que sí hemos estado discutiendo este tema de la justicia, creemos que no hay ambiente en estos momentos para que se someta en el Congreso Nacional una nueva ley de extradición. Y nos llama también la atención el hecho de que el ministro de Transparencia, el exfiscal Edmundo Orellana Mercado, uno de los hombres de mayor credibilidad del gobierno, sea de los primeros que ha alzado la voz y haya denunciado que no hay ambiente, no es el momento y no es correcto que se someta a discusión en el Congreso Nacional una ley de extradición, porque eso lo que va a permitir es que se engavete, como se engavetan muchas leyes, que lo denunciaba la abogada Maribel Espinosa, y Honduras esté expuesta o vulnerable a tratados internacionales. Si lo dice uno de los ministros de mayor credibilidad,
uno de los hombres que tiene una voz de mucho crédito en el país y que es parte de este gobierno, no entiendo el por qué se siga insistiendo en esa ley de extradición, que siga funcionando como ha estado funcionando desde el 2013, que eso le da garantía al pueblo hondureño de que las personas que cometen delitos, que es una minoría, entre 10 millones de hondureños, 40 personas que han sido extraditados, más 32 que dicen que tienen orden de extradición, es una minoría, eso no beneficia al pueblo hondureño. Queremos leyes que tengan impacto en la sociedad, que mejoren las condiciones de vida de los hondureños. No queremos leyes que protejan a las personas que le han hecho daño al Estado de Honduras, a la población. Es por eso que considero como diputado que además de que se cuestione a muchos diputados, como lo ha hecho Edmundo Orellana y otras personas, entonces lo importante es dar los nombres, porque por una persona que haya cometido delito o por varias personas no se puede generalizar. Yo siempre he dicho, en el Congreso Nacional hay gente honorable, hay gente muy buena, hay gente muy capaz, como el Congreso Nacional es un eje transversal de la sociedad hondureña. Pero cuando se ataca de esa manera y se generaliza, se están llevando a gente inocente por personas que sí tienen que atender solicitudes en los tribunales de justicia o que tienen manchados de expedientes. Entonces, como diputado al Congreso Nacional, a mí me gustaría que el ministro de Transparencia también diera los nombres de las personas o de los congresistas que están involucrados en actos de corrupción, que tienen juicios ante los tribunales de justicia. También nosotros somos creyentes del debido proceso, de la inocencia hasta que no es declarado culpable la persona en los juzgados. Yo creo que este es un momento para que el gobierno de la República y el Congreso Nacional tengan los ojos puestos en leyes que tengan impacto a nivel nacional y no estar pensando en leyes que lo que van a hacer es proteger una minoría que lo que ha hecho es daño a este pueblo hondureño. Lara desde San Pedro Sula. Pausa y volvemos. Por La Curazao, la casa del verano. Disfruta de los mejores descuentos de la temporada. Participa y gana 5 paquetes dobles a Roatán. Damos lectura a sus mensajes a través del Twitter, @FrenteAFrenteHN. Vicente Hernández nos comparte 100%. Sí los hay, pero ellos solitos están cavando su propia tumba política. Creo que el pueblo no volverá a votar por ningún diputado corrupto que vote a favor de esta salvajada. Les quedan 34 meses, 25 días. Los hondureños nos volvemos a unir, lo sacaremos y traeremos la Sisi con dientes. Continuamos dando lectura. El valor de los valientes comparte. Doña Julieta puso el dedo en la llaga al rector Herrera y el abogado Odir Fernández. Están de acuerdo y posiblemente estén buscando la reelección del rector Herrera y la Junta de Dirección Universitaria. Sir Jonathan Marx comparte: no creemos, estamos en la absoluta certeza que la Junta Directiva tiene de estos elementos. Ahí está el que manda a redondo. Continuamos dando lectura. Aqua comparte: seguro que los hay, siempre lo hubo, pero los contertulios del foro no representan ni las voces ni las acciones de quienes por años denunciamos la responsabilidad de narcopolíticos y criminales. ¿Dónde estaban con esas voces de valentía defendiendo a la ciudadanía? Continuamos, definitivamente sí. Tony García: el meollo de la ley de lavado de activos es derogar la parte que dice que ahora le corresponde al Estado probar el origen ilícito. Por ejemplo, si alguien tiene 20 casas y haciendas, en la legislación internacional le corresponde al dueño probar de dónde y cómo los adquirió. En altavoz. Y aquí al Estado. Esa fue la reforma. Y aquí es el Estado que tiene que probar. Bueno, dale. En altavoz comparte: era de esperarse, es un reflejo de cómo está el país.
los políticos siempre favoreciendo sus propios intereses y no de la población en general. Santos Sierra, para ser diputado, no se ocupa comprobar valores y principios, tampoco se ocupa estudiar, hay de todo en las instituciones y mandaderos siempre los hay. En el gobierno pasado, a los mandaderos se les ubicaban en comisiones donde doña Julieta formaba parte. Continuamos, Edgardo Mejía. Es evidente que la ley se ha hecho para proteger a unos 50 hondureños a expensas de 10 millones de hondureños. Y es evidente quién lo apoya. Es libre quien lo apoya. Ángel M., claro, y es que usted tiene dudas. Continuamos con más mensajes. Eduardo Ulloa comparte: una persona con 2 dedos de frente sabe que se quiere hacer una ley de extradición para ponerle trabas, para que esta no sea tan expedita como hasta ahora. Esto solamente nos afirma que hay empresarios y políticos involucrados en la criminalidad organizada, blanqueo y narcotráfico. Miguel Zelaya, está claro, hay un sector político interesado en evitar más extradiciones. De todos es sabido, han sonado nombres en Estados Unidos pendientes de realizar ese viaje. Con ello comparto, UNAM con ese borrador y Odir Fernández se están prestando a este juego con un fuerte interés político. Un último mensaje, Rubén Villeda comparte: casos en que no procede la extradición 5B cuando los delitos hayan sido cometidos en perjuicio del Estado de Honduras en un lugar en donde éste ejerza su jurisdicción. Eso equivale a proteger a delincuentes con la inoperancia y justicia selectiva sujeta a las presiones externas. Y ese es uno de los puntitos que más está cuestionando Honduras en este momento. ¿Qué dice? Rubén Villeda es el que dice esto. Sí, y aquí adjunto también. Sí. Pero, ¿y qué más? ¿Tenemos más mensajes? Brian Rob. ¿Qué dice Brian Rob? No entiendo por qué Renato sigue abriendo micrófonos a esa señora. Por su incapacidad y nula experiencia, el Estado está demandado por su gestión de depuración en el Partido Nacional. Esa señora solo fue el dolor que le mataran a su hijo. Una vez entró en el gobierno del narcopartido, se dañó. Bueno, la opinión que tiene Brian Rob. Muchas gracias por seguir enviando sus mensajes a través de @frente a frente HN. Redes sociales fue presentado por La Curazao, la casa del verano. Disfruta de los mejores descuentos de la temporada. Participa y gana 5 paquetes dobles a Roatán. José Miguel Barahona Álvarez le preguntó en Madrid, España, al presidente del Congreso, Luis Redondo, sobre esa derogación que tanto anhela la ONU, como mucha gente en Honduras, de la ley de lavado de activos, en ese artículo que señalaba Tony García, entre otros, son varios, no solamente eso, y las consecuencias de no hacer esto con Honduras y las normas GAFI. Esto respondía Redondo. Decreto 116-2019, el 57, el 93 y el 57. Ahí están las normas GAFI, algunos de ellos, donde está la receptación y lavado de activos. Esos en cualquier día de este año nosotros los vamos a derogar. La razón por la que todavía no se han derogado es porque hay que hacer una redacción de nuevos artículos que vayan de acorde con los convenios internacionales que tiene Honduras para el tema de receptación y lavado de activos, que se eliminaron del Código Penal y se eliminaron las disposiciones transitorias de la Ley Especial de Lavado de Activos, y que es necesario que nosotros volvamos a darle la normativa que había antes, solo que con cierta reforma. Bien. El diputado Marco Eliud Girón está en comunicación con Frente a Frente. Doctor, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, licenciado Renato Álvarez, buenos días a todos sus panelistas y a todo el pueblo hondureño. Quiero participar en vista al título que usted nombró a su programa, haciendo alusión a lacras dentro del Partido Nacional a los diputados. Pero cuidado Eliud, no fui yo solo redacto la pregunta en función de lo que dijo Mundo Orellana, Julieta Castellano, Maribel, ¿verdad? A eso voy. Para que no se vaya a malinterpretar, sí. Correcto. Correcto, a eso voy, que se origina a lo que expresó el ministro de Transparencia, don Edmundo Orellana. Don Edmundo, al expresarse de esa manera, debe dar nombres y apellidos, porque ahí nos está llevando a todos de encuentro a los 128 diputados propietarios y 128 diputados suplentes. Ahora, si él no da nombre, pues entonces que se los pida al congresista y diputado Luis Redondo, que en fecha 22 de abril del 2022, una comisión del Congreso Nacional, una comisión ad hoc, una comisión especial, entregó un sobre sellado, y él expresó ante los medios de comunicación
que en ese sobre estaban los nombres de diputados extraditables, pero nunca dio a conocer esos nombres, y eso nos está perjudicando el buen trabajo que estamos haciendo el resto de los diputados. El Congreso Nacional está tratando de limpiar la clase política y su nombre, ha hecho buenas acciones, la última con la buena elección de la Corte Suprema de Justicia, que no se repartió ni un 5, que llegamos a acuerdos con las diferentes bancadas, con la bancada del Partido Liberal, con la bancada del Partido Nacional. Y mire que yo fui bien acucioso y a la Comisión Especial yo les hice una consulta. ¿Hay diputados de Libre en ese sobre? Y me dijeron no. ¿Hay diputados del Partido Liberal y del Partido Nacional en ese sobre? Sí. Me expresaron que sí. Entonces, tienen que dar los nombres de quiénes son esos diputados extraditables para que no nos abarque a los 128 diputados propietarios y 128 suplentes. Ahora, quiero expresar también mi posición personal como diputado del Partido Libertad y Refundación, que no necesariamente puede ser la de la bancada, que en su momento pues tendrá que pronunciarse. Mire, nosotros el año pasado, en la crisis legislativa, los diputados afines al liderazgo de Jorge Luis Cáliz, fuimos acusados de aliados al narcotráfico, situación que con el tiempo eso fue totalmente falso. Y es por eso que estoy obligado también a aclarar que en este momento, si bien es cierto, es necesario, y quiero aquí hacer nexo con dos temas. Por ejemplo, ¿es necesario una constituyente? Sí, pero no es el momento. Ahora bien, con el tema, ¿es necesario una ley de extradición? Sí, claro que sí, pero no es el momento. Ahora, probablemente tendría que esperarse el próximo gobierno para que exista una ley de extradición, pero en este momento no hay ambiente en la sociedad, ni tampoco en la clase política para modificar esto, porque los nacionalistas, aunque ellos digan que no, ellos están como la canción de Chayanne. Mi cabeza dice no, pero mi corazón me dice un sí. Y es probable que si se somete eso a discusión al Congreso Nacional, cambie la posición ahí del Partido Nacional, que tiene muchos de sus miembros relacionados con el narcotráfico, y ellos, que son 44 votos, pueden votar a favor de entrampar en una ley de extradición. Por consiguiente, mi posición personal en este momento es no a esa ley de extradición. Le agradezco mucho, licenciado Renato. A usted, doctor Marco Eliu Girón, diputado de Libre. El productor me dice que Carlos Zelaya, secretario del Congreso, diputado de Libre, le dice que me envió a mi WhatsApp un mensaje, pero no. Yo aquí tengo registrado a Carlos Zelaya. Y yo no he recibido... El último mensaje de Carlos Zelaya fue el 10 de agosto de 2022, que me enviaba la información de todos los militares que eran ascendidos a generales. Pero fue el 10 de agosto de 2022. Creo que Carlos me está enviando el mensaje, pero a un número que ya no me pertenece a mí. Sí, aquí está, miren, Carlos Zelaya, ¿eh? Pongo el estado, aquí está la fotografía de Carlos. Y algunas veces eso pasa conmigo, que me envían mensajes y después la gente me reclama, usted no me lee los mensajes, pero es que no me llegan. Voy a la pausa y por su importancia vamos a reprisar esas declaraciones en su primera parte de Maribel Espinosa. Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Inflación bajará en Honduras cuando corrijan deficiencia, dicen los economistas. Artículo 5, inciso B, hace ruido en potencial ley de extradición. Fátima Mena. Hoy en tu nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Y una declaración que se divulgó en TN5 Estelar hace 2 semanas aproximadamente sigue levantando polvo. Es evidente que el interés es proteger a aquellos que Estados Unidos eventualmente puede pedir, porque están ligados con narcotráfico. Y esos son quienes, muchos de ellos son diputados, que están siendo señalados en los tribunales y allá en los juzgados de Nueva York.
esos diputados son los que van a votar esa ley, esos son los que van a hacer esa ley. Hay que se puede imaginar el adefesio que va a salir si esos diputados son los que participan. Este no es el momento de hablar de una ley de extradición. Si quieren hablamos después, pero no es este momento. Cuando ya el Congreso esté limpio de todas esas lacras que han robado el país, que se han ligado con el narcotráfico, hasta que ya no haya eso, esté depurado el Congreso Nacional, entonces sí. Entonces vayamos a una ley de extradición como quieran. Esos que están preocupados por la extradición, algunos son ingenuos, otros son de buena intención, pero otros son perversos, andan buscando cómo protegerse. Y esta es parte de las declaraciones que esta mañana ha ofrecido en Frente a Frente la diputada Maribel Espinosa. La primera reflexión que voy a hacer es que Honduras padeció y aún padece de un mal terrible, que la primera persona que lo denunció públicamente ya no está aquí y fue en su programa, el señor Landaverde. Alfredo Landaverde, sí. El crimen organizado llegó incluso a gobernar este país y todavía tenemos sus tentáculos en los 3 poderes del Estado. Tenemos que partir de esa premisa. Entonces, en todos los procesos van a haber fuerzas oscuras tratando de restablecer aquel círculo de impunidad generalizado, y todavía lo tenemos, y eso lo vimos en el proceso ante la Junta Nominadora, eso lo vamos a ver cuando vayamos a elegir fiscal general, eso lo vimos en las elecciones pasadas cuando se eligieron diputados al Congreso Nacional. Entonces, estoy de acuerdo con su rótulo. En el Congreso sí hay lacras, definitivamente, gente vinculada con el crimen organizado, y lo vamos a decir de frente. En la Corte hay gente vinculada con el crimen organizado, y lo vamos a decir de frente. En el Poder Ejecutivo hay gente vinculada con el crimen organizado, y lo vamos a decir de frente, porque es una realidad. Entonces, en esas circunstancias que vive el país, hablar de una ley de extradición cuando hemos tenido un procedimiento establecido mediante un auto acordado a una normativa que no es de juzgamiento, y aclaro esto, y que nos ha dado el resultado positivo, solo aquellos diputados que se atrevan a presentar esa iniciativa de ley en el Congreso serán la cara del crimen organizado. Y se lo digo así contundentemente al pueblo de Honduras. Nosotros, desde la bancada del Partido Salvador de Honduras, vamos a estar vigilantes. ¿Quién se atreve en el Congreso Nacional a presentar esta iniciativa de ley? Y voy a aclarar algo. La Universidad Nacional Autónoma no tiene iniciativa de ley. Aquí los únicos que tienen iniciativa de ley es la Corte Suprema de Justicia, el Poder Ejecutivo y los 128 diputados del Congreso Nacional. Entonces, vamos a ver quién se atreve, porque, en mi opinión, como dijo mi maestro, el doctor Edmundo Orellana, hay gente ingenua, y quiero pensar que el doctor Odir Fernández es ingenuo, quiero pensar eso, porque está siendo utilizado por fuerzas para presentar esto. Yo me pregunto, ¿y esa maestría por qué no nos ayuda mejor a preparar el nuevo Código Penal o las reformas al nuevo Código Penal? ¿Por qué no nos ayuda para restablecer el delito de lavado de activos que en el año 2021 pusieron en precario y estamos a punto de entrar en la lista gris porque no cumplimos con las normas Gafi? ¿Por qué? Porque hubo un acuerdo de impunidad en el Congreso para permitir que salieran todos los lavadores de activos, y eso está vigente todavía. Y hemos sido incapaces en ese Congreso Nacional de poder modificar eso. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Porque esas fuerzas oscuras están en el Congreso presionando. Mire, don Renato, es una pena lo que voy a decir,
La Maxi nos pide la derogación del decreto 116, Fondo Departamental. Nos pide la derogación del decreto 57 y 92, perdón. Al día de hoy estamos esperando el tercer debate desde el año pasado y el Ministerio Público no puede ejercer las investigaciones para poder acusar a un montón de pícaros. ¿Y quién está deteniendo eso? El Congreso. El Partido Salvador de Honduras el año pasado sacó un manifiesto y le envió una carta pública al presidente del Congreso para que sometiera a votación decretos de ley que solo requieren mayoría simple. Yo me pregunto, ¿por qué no los han presentado? Entonces usted se da cuenta que todo esto, el entorno de todo esto, solo tiene un propósito. Y el propósito, en mi opinión profesional, es dificultar el procedimiento de extradición. Y el procedimiento de extradición, don Renato, es un procedimiento que no se trata de un procedimiento para juzgar a una persona. La persona sometida al procedimiento de extradición guarda y conserva su estado de inocencia, porque y es en un juzgado que puede ser de cualquiera de los países que requiera a ese hondureño, donde va a ser juzgado, donde se le va a seguir el juicio. Termino con este mensaje del secretario del Congreso Nacional, el diputado de Libre, Carlos Zelaya, que lo ven en pantalla. Nosotros no tenemos nada que ver, ni votaríamos a favor en el tema de esa ley de extradición. No sé por qué tendríamos interés. Y por favor, yo respeto la investidura de Luis Redondo como presidente del Congreso y sus atribuciones. Saludos. Repito el mensaje del secretario del Congreso, Carlos Zelaya. Nosotros no tenemos nada que ver ni votaríamos a favor en el tema de esa ley de extradición. No sé por qué tendríamos interés y por favor, yo respeto la investidura de Luis Redondo como presidente del Congreso y sus atribuciones. Muchas gracias también al diputado Marlon Lara, que nos ha acompañado desde la ciudad de San Pedro Sula. A todos, muchas gracias, buenos días.